Buen día, doctor. Mis compañeros y yo conformamos el grupo B y vamos a hablar sobre lo que es escroto y testículos. Yo le voy a dar una breve descripción general. El sistema genital masculino está compuesto tanto por sus órganos genitales masculinos internos como externos. Estos comprenden una glándula par, que es el testículo. Este es ovoide y posee una sensibilidad viva y característica. También se encarga de producir espermatozoides, la cual es una secreción externa, y sus células intersticiales se encargan de producir hormonas, la cual es una secreción interna. También tenemos al epidídimo. Este va a actuar como una vía colectora y secretora de semen y se ubica en el borde posterior de cada testículo. Tanto el epidídimo como el testículo están formados por una capa fibrosa o también llamada túnica albugínea, un tejido propio y túbulos seminíferos. También vamos a encontrar las vías espermáticas, las cuales son los conductos deferentes, las vesículas seminales, los conductos eyaculadores y la uretra. También tenemos las glándulas anexas, que son la próstata y las glándulas bulbouretrales. Y por último vamos a tener el órgano copulador, que es el pene. Gracias. Yo les voy a hablar acerca del desarrollo y migración del testículo. El testículo y el epidídimo están situados dentro del escroto, el cual a su vez se sitúa por debajo del pene y del peroné, entre los muslos. Esta ubicación se debe gracias a que este testículo, durante el desarrollo intrauterino, realiza una migración. El testículo se desarrolla a partir de las crestas gonadales, dentro de la cavidad abdominal. Sin embargo, este realiza un descenso durante su desarrollo hasta el momento del nacimiento. Este descenso se da por el ligamento genitoinguinal. Al sexto mes, el testículo está próximo al anillo inguinal profundo. Mientras tanto, el escroto se desarrolla hacia abajo. La travesía de la pared abdominal por el conducto inguinal se da durante el noveno mes y termina con el nacimiento. La detención de la migración puede fijar al testículo en cualquier punto que no esté dentro del recorrido habitual. A esto lo vamos a denominar una ectopía testicular. Sin embargo, cuando el testículo no descendido se sitúa en algún punto que sea del recorrido normal que debe realizar el descenso normal, lo vamos a denominar criptorquidia. Esta criptorquidia puede ser unilateral, es decir, de un solo testículo, o bilateral, de los dos testículos. Existen vestigios embrionarios anexados al testículo y al epidídimo, entre los cuales tenemos el apéndice del testículo, el apéndice del epidídimo, el paradídimo y tenemos el conductillo aberrante inferior. Yo voy a hablar sobre el escroto y las capas que recubren al testículo y al epidídimo. Primero tenemos al escroto, que es una capa de piel que recubre a los testículos externamente. Esta tiene gran cantidad de repliegues transversales y en la mitad tiene un relieve denominado rafe escrotal, que divide al testículo en dos, en un izquierdo y en un derecho. A nivel del rafe escrotal hay gran pigmentación de la piel. Luego del escroto tendremos a la túnica dartos. La túnica dartos es musculatura del tipo liso que a nivel del rafe escrotal forma una prolongación ascendente que se denomina tabique escrotal y que divide al escroto internamente en dos bolsas escrotales. Luego tenemos a la fascia espermática externa que nace del músculo oblicuo externo del abdomen. Luego tenemos a la fascia cremastérica o músculo cremaster, que son fibras del músculo cremaster que fue arrastrado durante el descenso de los testículos. Este músculo cremaster nace del músculo oblicuo interno del abdomen.
Luego tenemos a la fascia espermática interna que nace de la fascia transversalis y que divide a la fascia cremastérica de la siguiente capa que es la túnica vaginal. La túnica vaginal tiene dos capas, una capa visceral y una capa parietal, que en la mitad tiene un espacio virtual y que se denomina cavidad vaginal. La capa visceral está estrechamente relacionada con la túnica albuginea del testículo. Gracias. Para hablar de irrigación del testículo y el epidídimo, veremos que tiene tres arterias principales. La primera, la arteria testicular, nace directamente de la aorta abdominal, ¿sí? La segunda, la arteria deferencial, es rama de la arteria umbilical y esta es rama a su vez de la ilíaca interna. Y la tercera, la cremastérica, es rama de la epigástrica inferior que a su vez es rama de la ilíaca externa. Esto en cuanto al origen de estas arterias. Ahora, en cuanto a su llegada al testículo. Vamos a ver, esta es la cara posterior del testículo. Y aquí llega principalmente y primero la arteria testicular, que como sabemos tiene un recorrido retroperitoneal, ingresa por el conducto inguinal y se ubica en esta parte del testículo. En cuanto a la arteria deferencial, llega a lo que es el epidídimo, que como sabemos está en el polo superior del testículo, y también unas ramas terminales irrigan al polo inferior del testículo. Y en cuanto a la arteria cremastérica, como sabemos, principalmente irriga la fascia cremastérica del escroto, sin embargo, ayuda con irrigación a la cara lateral del testículo y también a lo que sería la cola del epidídimo. Estas tres arterias van a formar una anastomosis de triple vía, cuál es la anastomosis de Harish, ¿sí? Para posteriormente transformarse en venas testiculares, que como vemos, las venas acompañan en su recorrido a cada una de las arterias. Finalmente, estas venas van a desembocar del lado derecho en la vena cava inferior y del lado izquierdo en la vena renal. Y esta sería la irrigación de testículo y epidídimo. A continuación, los linfáticos. Los linfáticos se originan en una red intersticial, emergen del ilion y acompañan a la arteria testicular hasta alcanzar los ganglios lumboaórticos derecho e izquierdo, a menudo con una estación en los ganglios ilíacos externos. La inervación. Los nervios recorren el mismo camino que las arterias y están formados por los plexos lumbares, aórticos, testiculares, hipogástrico inferior y deferencial. A continuación, la anatomía funcional. Tenemos una secreción externa que va a ser la encargada de formar los espermatozoides a partir de las espermatogonias en un proceso conocido como espermatogénesis. Ya, estos espermatozoides se van a encontrar sumergidos en un líquido el cual va a ser segregado por los testículos, las glándulas bulboretrales, el epidídimo y las vesículas seminales para así constituir lo que se conoce como el semen. La secreción interna va a alcanzar su máximo esplendor en la etapa de la pubertad, en la que va a condicionar el desarrollo de los caracteres sexuales masculinos en el individuo, como son el comportamiento, el cambio de la voz, el crecimiento del vello púbico, el desarrollo del sistema óseo y muscular, entre otros. A continuación tenemos la exploración. El examen directo de las bolsas escrotales es muy simple, ya que a través de su pared se puede sentir mediante la palpación el testículo y el epidídimo, que en estado normal se puede pinchar la vaginal y el epidídimo, lo que es imposible en caso de que exista un tumor o algún caso de hidrocele.